Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Bueno, esta es la cuarta y última parte de la teoría de vectores del curso de física. Nos quedamos en ver lo que era descomposición rectangular. Ok, lo explicaré muy breve. Acá tienes el eje Y, va subiendo, es el eje vertical, y el eje X. Sigue hasta el eje horizontal. Y acá quiero hacer un vector. Pasa por ahí un vector A. Pero este vector A se puede descomponer en sus componentes en el eje X y en el componente en el eje Y. Pero la pregunta es, ¿cómo sería? A ver, recordando un poquito de trigonometría. A ver, acá igual se va a descomponer en parte de A. Igual también, parte de A. Muy bien. Pero acá el cateto opuesto a teta siempre va a ser el seno, ¿sí o no? Memoricen, opuesto, el seno. Entonces sería A por el seno del ángulo teta. Y adyacente, ¿qué va a ser? Va a ser el coseno, ¿sí o no? Esto lo saco por trigonometría. Entonces acá, ¿cuándo sería? A por el coseno de teta. Muy bien. Ahora completemos. ¿Dónde a sub x, qué es? Es la componente de A, en el eje X. Y a sub y, ¿qué es? Es la componente de Y, no, componente de A, disculpen, en el eje Y. Muy bien. Bien, ahora obtendremos los pasos para obtener la resultante con este método. Primero, cada vector se descompone rectangularmente respecto de un sistema de ejes de coordenadas arbitralmente elegido. A ver, sé que ahora no quedó muy claro, pero después con el ejemplo me va a quedar muy claro. Okay. Segundo paso, hallar la resultante en cada eje cartesiano. R de X, ¿qué sería? R de X sería la resultante en el eje X. Y R sub I, ¿qué es? Es la resultante en el eje Y. Muy bien. Pero la pregunta interrogante ahora es, módulo del vector resultante, ¿a qué sería igual? Bueno, muy simple. Como ya dijimos, bueno, hallamos las resultantes en el eje X y las resultantes en el eje Y, ¿a qué sería igual el módulo? ¿Recuerdan a qué es igual el módulo de un vector? Raíz cuadrada del eje X al cuadrado más el eje Y al cuadrado. En este caso es igual, pero con las resultantes. O sea, raíz cuadrada de la resultante en el eje X al cuadrado más la resultante en el eje Y al cuadrado. Muy bien. ¿Y a qué sería igual la dirección del vector resultante? Esto sería igual a la tangente inversa del valor absoluto de la resultante en el eje Y sobre la resultante en el eje X. Nunca olvidar esta fórmula, es importante, la vamos a utilizar más adelante en los ejercicios. Pero por ahora hay que ver un ejercicio de aplicación. ¿Qué nos dice? Si las componentes rectangulares de un vector f en el sistema de coordenadas x e y son f de x es igual a 5 y f de y es igual a 5 raíz de 3. Hallar los componentes del vector en el sistema de coordenadas x' e y', que con respecto al primero han sido rotado un ángulo de 23 grados. Ok, solución. Primero hacemos el cálculo del vector f. Pero f, ¿a qué sería igual? Acuérdense, la
fórmula del módulo, raíz cuadrada de resultante en el eje x al cuadrado más resultante en el eje y al cuadrado. La voy a colocar aquí igual, ¿sí? Okay. Raíz de f de x, componente de resultante en el eje x al cuadrado más la resultante en el eje y al cuadrado. En este caso trabajo con f, ¿sí? Es igual a, ¿cuánto me dice el dato del problema? A 10, ¿sí o no? A 10. Muy bien. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué 10? Bueno, acá me dan, ya, resultante en el eje, en el f de x, 5, al cuadrado 25, más el f de y, 5 raíz de 3, al cuadrado, ¿cuánto es 5 raíz de 3? Ok, 25 por 3, 25 por 3, ¿cuánto es? 75, 75 más 25, 100, raíz cuadrada de 100, 10. Bueno, mejor lo hago así, raíz cuadrada de 100, 10. Ahora sí ya. Creo que quedó más claro esta parte de acá. Ahora vayamos con cálculo del ángulo θ que forman el vector. Veremos. Cálculo de θ. Es el ángulo que forma el vector f con el eje x. Con el eje x. Muy bien. A ver, aplicando esto, ¿cómo sería? La tangente de θ, estoy aplicando simplemente lo que es dirección, ¿sí? Es igual a f de y, donde f de y, ¿cuánto vale? 5 raíz de 3 sobre 5, que es en el f sub x. Simplificando, ¿cuánto me daría? Que esto es igual a raíz de 3. Pero aplicando trigonometría, eso tiene un 1 invisible aunque no se vea. ¿Y tangente a cuánto es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Un ángulo que tenga el cateto opuesto 3 y el cateto adyacente 1, simple, por trigonometría, θ es igual a 60 grados. Muy bien, ahora procedemos a hallar el vector f que forma un ángulo. Cálculo de las componentes en el sistema de coordenadas x e y. Bueno, lo voy a continuar en otra hojita por aquí. Bueno, esta es la continuación. Como no me alcanzó espacio, lo continuaré aquí. A ver, θ vale 60, pero este es el ángulo que forma con el eje x. O sea, es como decir ya, todo esto vale 60 grados. No, esto no lo incluye, eso lo incluye este pedacito nomás, 60 grados. Muy bien, pero ¿cuánto sería igual este angulito que está acá? Entonces para ello tenemos que restar. 60 menos 23, ¿cuánto es? 37 grados. Voy a trabajar con este angulito de aquí. ¿Sí? ¿Todo en claro? Porque dicen sistema de coordenadas x' e y'. Acá también esto lo incluye. ¿Sí? Entonces todo esto en el eje x, a ver, yo lo voy a dibujar así. Y', acá tengo mi eje x', y acá el ángulo que resté es 60 grados menos 23, o sea, todo 37 grados. Yo voy a trabajar con este 37 grados. Total, igual es un ángulo notable. Ahora sí, continuemos. Ahora, ¿qué pasa? Hallo las componentes en el sistema x' e y'. De este gráfico que tengo de acá, hallo las componentes en el
eje X' e Y'. Muy bien. ¿Eso cómo lo haría? A ver, recuerdan que les dije que una componente, por ejemplo, f en el eje Y, ¿cuánto sería igual? F por el coseno del ángulo 37. Por el coseno del ángulo 37. En este caso sería por el coseno, pues estoy trabajando con el X'. Y recuerden, está adyacente, si lo ven acá. ¿Sí? ¿Todo en claro hasta ahí? Esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el coseno de 37? Por trigonometría es 4/5. Esto sería 10, porque ya hallamos el módulo de f, que sería igual a 10. Acá está. 10 por el coseno de 37, 4/5. Simplifico, acá es 2. ¿Y cuánto me queda? Que la componente en el fx es igual a 8. Bueno, ya hallamos la primera respuesta. Ahora solo falta la componente en el eje y. Ok, componente en el eje y, f de y, que sería igual f por el seno de 37 grados. Recuerden, seno porque se le opone al ángulo. Bien, esto que sería igual f, que es 10, y el seno de 37, ¿a cuánto es igual? 3/5. ¿Sí o no? Sí. Acá, quinta, 2. Y acá, 2 por 3, ¿qué me queda? 6. Componente en el eje Y es igual a 6. Bueno, ya hallamos las respuestas del ejercicio. Me pedían las componentes en el eje Y', y acá están. En el eje' es 8 y en el eje Y es 6. Ahora procedemos con vectores unitarios cartesianos. Okay. Acá tienes el eje Y y el eje X. Eje Y vertical y eje X horizontal. Muy bien. A ver, pero acá dirán, ¿qué es esto? Lo que hay J para arriba, J para abajo, Y para la derecha, menos Y para la izquierda. Eso se los voy a explicar ahora. Y latina, ¿qué sería? Bueno, sé que va para la derecha, pero ¿qué sería así con su signo positivo? Sería el vector unitario en el eje X. ¿Por qué? Porque Y está yendo horizontal. ¿Y horizontal qué es? El eje X. Igualmente con J. J está yendo para arriba. Quiere decir que es vertical. Entonces, quiere decir que está en el eje Y. Y por deducción, J ¿qué sería? Vector unitario en el eje Y. Bueno, acá está la representación de un vector en función de los vectores unitarios cartesianos. Acá me dan un vectorcito, A. A ver, acá ¿qué tiene? Está en el eje X con 4 y en el eje Y con 3. Entonces, sus coordenadas, ¿cuántas serían? 4, 3. Siempre va la X primero. 4X y el Y, ¿cuánto valdría? 3. Vector A, su representación, ¿cómo sería? Bueno, acá me la dan, sería 4, 3. Pero en función de los vectores unitarios, ¿cuánto sería? 4 es un vector unitario en el eje X. Bueno, acá entonces la respuesta, ¿cuánto sería? El vector A sería igual a 4y y latina. ¿Por qué? Porque está en el eje de las X más 3J. ¿Por qué? Porque está en el eje vertical de las Y. Ahora un ejercicio de aplicación para entender mejor esto. Hallar el módulo de la resultante. Si un cuadradito es igual a la unidad. Muy bien. Hallamos primero los vectores unitarios cartesianos. El vector A, ¿cuánto sería igual? A ver, miren. Está en el eje de las y está para un costado. ¿Esto qué quiere decir? Que el vector A, ¿cuánto vale? Primero, siempre es el eje de las X. Está 1 para la izquierda. Recuerden, un cuadradito vale 1. 1 para la izquierda. Esto quiere decir menos 1,
Y acá cuando se está para arriba, 2, 2 positivo porque está para arriba. Y esto representa el eje de las X y esto el eje de las Y. En el eje de las X, ¿cuánto es su vector unitario? Menos y latina, ¿sí o no? Y esto sería más, ¿cuánto es en el eje de las Y? J, ¿sí o no? Más 2J. Muy bien, esta es la representación del primer vector. Ahora hallemos el vector B. Vector B, ¿cuánto sería igual? A ver, primero contamos las X. 1, 2. Pero, ¿para qué lado está? Izquierdo. Eso me daría un menos 2, ahora contamos las de Y. También estaría para abajo. Menos 2. ¿Por qué? Porque es para abajo. Muy bien. Ahora, en el eje en el eje X, ¿cuánto es su vector unitario? Y. Entonces acá sería menos 2Y menos 2J. ¿Por qué? Porque acá en el eje Y, ¿cuánto es su vector unitario? J, menos 2J. Ahora el vectorcito C. ¿A cuánto sería igual el vector C? A ver, acá primero contamos el de las X. El de las X. Positivo. ¿Por qué? Porque está para la derecha y mirando horizontal. Esto me daría más 1, ahora contamos el de las Y. Bueno, como está para abajo, sería ¿cuánto? Menos 1. Esto me daría, ¿cuál es el vector unitario en el eje X? Y, ¿sí o no? Entonces sería más un Y menos J. Porque acá es 1 y es el eje de las Y cuyo vector unitario es J. Y ahora hallar el vectorcito D. Vector D, ¿a qué sería igual? A ver, está para un costado, el eje de las X. Eso quiere decir que sería más 2. ¿Por qué? Porque está para el lado derecho. Y ahora con el eje de las Y, ¿cuánto sería? También sería más 1. ¿Por qué? Solo he subido 1 y está para arriba. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Más 2 y, porque Y es el vector unitario en el eje X, más J. J, vector unitario en el eje Y. Ahora sumo todo para hallar el vector resultante. Vector resultante, ¿a qué sería igual? A ver, operando esto. Se va menos Y más Y. Menos 2Y más 2Y. Más 2J menos 2J. Menos J más J. Vector resultante, ¿a cuánto me queda? 0. Por lo tanto, a mí me piden hallar el módulo del vector resultante. Bueno, básicamente esto sería 0Y más 0J. Entonces, el módulo de la resultante, ¿cómo se halla? Con Pitágoras. Entonces me daría la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Bueno, todo el mundo sabe que esto ya es 0, ¿verdad? Entonces, módulo de la resultante sería igual a 0. Muy bien. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya culminamos la teoría de vectores. Si te gustaron mis videos, por favor dale like y suscríbete. Y en la parte de abajo te dejo el link de mi página de Facebook por si tienes alguna duda o consulta. Muchas gracias.